Anticipan ahorro millonario, pero requerirá una estrategia con la que yo dudo mucho que el gobierno pueda cumplir. Además, el gobierno federal cuestiona la autoridad de Trump para despedir a los miembros de la Junta. ¿Qué pasó ayer con el apagón? ¿Sigue el trambo y la lucha con los remolcadores en el muelle del gas? Trump anuncia o amenaza con aranceles de 100% para películas y hay un nuevo proyecto para el PRITS destinado a que por fin pueda alguna cabeza allí tomar decisiones. Hoy es 30 de septiembre, todo eso lo tienen aquí. Esto es Escucha Lugaro. Muy buenos días, bienvenidos a Escucha Lugaro, el espacio donde todos los días ustedes obtienen la información que necesitan para mantenerse al día y las herramientas para combatir la desinformación. Nos consiguen en mi canal de YouTube Alexandra Lugaro PR, también en las redes sociales de Molusco, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Bueno, como pueden ver, miren, mi voz está a un 30%, la garganta apenas me da. Así es que vamos al mambo porque hay noticias importantes que discutir y para mí este compromiso es importante de informarles lo que está ocurriendo, pero les voy a pedir que tengan paciencia con mi velocidad en el día de hoy porque no quiero afectar muchísimo más la garganta, además de que tenemos la real hoy al mediodía y última palabra a las 5:55. Bueno, vamos al mambo. El gobierno ya está comenzando a anunciar que ellos pronostican el ahorro de millones de dólares. Pero ¿de qué se trata esto? Ellos dicen que esto puede darse de una de dos maneras. Primero, ya nos están empujando en los medios de noticias que la firma del contrato con Genera podría lograr un ahorro de 50 millones de dólares anuales. Ya esto probablemente es parte de una estrategia para meterle presión a la Junta de Control Fiscal con la firma de este contrato. Esto no se da en el vacío. El lograr esto requiere además de una estrategia. Esta estrategia básicamente tiene que ver con el uso de combustible y con cambiar las plantas que tenemos en la actualidad funcionando con diésel a que utilicen gas natural licuado. Miren, al final del día se prevé que el contrato podría producir ahorros de 50 millones anuales y que la estrategia de cambiar el combustible de las plantas podría producir ahorros de 300 millones anuales. Yo no quiero ser anticipadora de la desgracia, pero creo que nos están vendiendo unos ahorros que no existen. Creo que nos están vendiendo unos ahorros a través de una estrategia que se le va a hacer muy difícil al gobierno de Puerto Rico ejecutarla. ¿Y por qué estoy diciendo esto? No tiene que ver con la anticipación de la desgracia, tiene que ver con la ejecución que el gobierno ha tenido hasta ahora. De las 14 plantas en la actualidad que tiene, solamente 4 o de 4 están funcionando con gas natural licuado. El pensar que el gobierno va a tener la capacidad de cambiar las otras 10, honestamente lo veo bien difícil. Yo lo que veo aquí es una estrategia de venderle al pueblo, a la audiencia, a la gente que está allá afuera, esta idea de que podemos ahorrar un montón de dinero. Y si usted lee todo ese artículo que yo le tengo ahí en pantalla, al final lo que dice es, bueno, para que podamos ahorrar todo esto, lo primero que tiene que pasar es que la Junta apruebe el contrato con New Fortress Energy. Yo creo que más allá de todo lo que nos están vendiendo, la Junta tiene que hacer un trabajo de examinar ese contrato, miren, de lado a lado para asegurarse de que en efecto cumpla con lo que el pueblo puertorriqueño necesita. Bueno, y lo que el pueblo puertorriqueño no necesita son más apagones. ¿Qué estuvo ocurriendo ayer con el apagón? Pues mira, alertan que esto tiene que ver con que unidades se quedaron fuera de servicio por falta de gas natural. Esta es la misma historia del apagón anterior. Ustedes recuerdan aquel apagón en el cual supuestamente el barco no pudo entrar y al no entrar el barco con el gas, un barco que lo que se alegó en la historia fue que chantajeó al gobierno de Puerto Rico para que le aprobaran este contrato que ahora nos quieren empujar, el mismo que les hablé anteriormente. Supuestamente esa fue la razón por la que en aquel momento tuvimos el apagón, porque el barco no entró. Pues este apagón supuestamente tiene que ver con lo mismo, con que el barco no entró. Pero lo que ellos están diciendo y argumentando es que tiene que ver con que no se le permitió la entrada al barco esta vez. ¿Por qué? Ya habíamos hablado de esto. Usted puede ir a los escuchar lugares que tienen que ver con el puerto del gas y va a ver que
exigen unas reglas para que pueda entrar un barco como este. Se tienen que utilizar unos remolcadores específicos. ¿Por qué? Porque si no, colocan a este barco en peligro de chocar con alguna de las partes de este muelle. Y esto no, como yo les dije anteriormente, este barco no carga ni con leche, ni con habichuelas, ni con pulseritas de colores. Esto carga con gas. Así que es un peligro inmenso de una explosión, sin contar con que por ahí entra la mayoría de nuestros alimentos y otros bienes. ¿Qué dijo el SAR de Energía? Pues miren, el SAR de Energía dijo que esta fue la razón. 4 turbinas de la Central San Juan y algunos otros generadores de emergencia estaban ayer fuera de servicio debido a que el barco con gas natural de New Fortress, que debía llegar el domingo, no pudo entrar a la Bahía de San Juan como consecuencia de la demanda que se ventila en el Tribunal Federal por el cambio que hizo la empresa en la compañía de los remolcadores que los asisten de forma obligada. En este caso, ellos básicamente están diciendo, mira, por este cambio en la compañía, el barco no pudo entrar y el SAR de Energía intervino pidiéndole al tribunal que se meta en esta controversia. ¿Qué pidió el SAR de Energía al tribunal? Vamos a ver. El SAR de Energía y director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, Josué Colón, dijo que acudió ayer en la tarde al Tribunal Federal para exponer ante la jueza Silvia Carreño Coll que permita que el barco de gas natural entre, a pesar de que no hay remolcadores con capacidad de 80 toneladas que se pactaron para que el barco de New Fortress pueda entrar y salir. A mí me hace esto preguntarme qué conocimientos puede tener el SAR de Energía, el ingeniero Josué Colón, en temas de la maniobrabilidad de este tipo de barcos que entran con gas natural. Sepa usted que para que estos barcos entren con estos remolcadores se hacen cientos de simulaciones en Houston, se transfieren a los prácticos que trabajan con maniobrar estos barcos una vez entran al muelle para que hagan simulaciones en cuanto a los nudos de viento que pueden haber, las condiciones de visibilidad, qué remolcadores se requieren. Y esto no es una cosa arbitraria ni caprichosa. Tiene que ver con que si uno de estos barcos, este barco por ejemplo, perdiese uno de sus motores en un lugar, en estos estrechos que se utilizan para entrar el barco, podrían causar accidentes altamente peligrosos para Puerto Rico. Así que el SAR de Energía, simplemente porque necesita que entre gas, porque tomamos la mala decisión de dejarle a una sola compañía el control del gas en Puerto Rico, pues miren, entre a querer que simplemente rompamos con la regla para entrar a este tipo de barcos, a mí me parece bien irresponsable. Vamos a ver qué decide la jueza Silvia Carreño en el Tribunal Federal con respecto a esto. Pero otra cosa que se está dilucidando en el Tribunal Federal, que tuvo una vista en el día de ayer, fue el cuestionamiento y el recurso que interpusieron los despedidos miembros de la Junta de Control Fiscal ante ese tribunal por el despido que ellos alegan fue injustificado del presidente Donald Trump a estos 6 de 7 miembros de la Junta de Control Fiscal. En el día de ayer, en esa vista, la jueza que tenía ante sí la consideración del caso, lo primero que hizo fue cuestionar las razones para el despido de los miembros. Veamos aquí, según dispone esta noticia que recoge lo ocurrido en la vista, dice, durante la vista celebrada en respuesta a la demanda radicada por los miembros despedidos de la Junta de Supervisión Fiscal, la jueza federal María Anton Giorgi Jordán cuestionó a los representantes del Departamento de Justicia Federal por qué la Casa Blanca no ofreció razones para justificar los despidos, mientras buscó respuestas sobre el límite de los poderes del cargo del presidente de Estados Unidos frente al interés público de cumplir con la Constitución y los debidos procesos de ley. Es importante destacar que en múltiples ocasiones durante la vista la jueza le preguntaba continuamente al Departamento de Justicia, ¿usted cree que es importante que el presidente Donald Trump cumpla con la Constitución y con la ley? ¿Cuán importante ustedes creen que es que el presidente de los Estados Unidos cumpla con la Constitución y con la ley? Así que ya podemos más o menos ir viendo por dónde la jueza va con esto y voy a cerrar este análisis con eso, pero primero quiero hablarles sobre cómo uno de los argumentos que se presentó allí, y yo creo que quizás pueda ser importante, es si en efecto los miembros de la Junta de Control Fiscal pueden argumentar que tienen un interés propietario sobre estos puestos
ya que ustedes saben, por los otros escuchalúgaros, que ellos no cobran por el desempeño de sus funciones. Vamos aquí, particularmente, donde se cuestiona esto. Y ahí dice, la jueza cuestionó entonces si el hecho de no haber recibido un salario incapacita a los exdirectores de la Junta de Supervisión Fiscal de tener un derecho propietario sobre los puestos que ocupaban y de tener además derecho a que se siga el debido proceso a la hora de despedirlo. Así que esto va a ser bien interesante porque la jueza podría determinar aquí, mira, quizás si ellos recibieran un salario pueden argumentar que están teniendo un daño con un despido injustificado, pero al final del día esto es un puesto que no tiene salario. Yo creo que eso no va a proceder porque de cualquier modo aquí hay una ley promulgada por el Congreso, que es la ley promesa, que establece unos puestos, que establece un despido que tiene que ser por causa. Así es que, ¿para qué entonces funcionaría un despido por causa de miembros que no cobran? ¿Por qué lo hubiesen incluido en la ley? La intención del Congreso al formular la ley era que estas personas, a pesar de que no iban a cobrar, tuviesen que ser despedidas a través de un proceso. Por lo tanto, yo creo que este argumento, a pesar de que ella lo preguntó, no va a proceder a la hora de disponer el caso. Lo que sí yo creo que es un argumento en contra de los postulados de esta gente que fueron despedidos es que ellos quieren que esto se resuelva, como dicen por ahí, con un remedio inmediato. Y la jueza dijo, miren, ustedes me están diciendo que ustedes necesitan que esto se resuelva ahora de forma inmediata, cuando ustedes esperaron 6 semanas después de que fueron despedidos para interponer este pleito. Quiere decir que no hay tal prisa como ustedes dicen. A ese argumento, los despedidos miembros de la Junta lo que dijeron fue, miren, es que usted no sabe lo difícil que fue conseguir abogados que pudiesen representarnos, que no tuviesen un conflicto de interés con la Casa Blanca. ¿Por qué es esto? Pues miren, porque el presidente Donald Trump, luego de ser juramentado, ha contratado muchísimos bufetes pro bono para que puedan defenderlo en caso de que sus políticas sean cuestionadas ante los tribunales. Así que ya firmas de abogados que están representando al presidente tendrían conflicto de interés y ellos están diciendo, no, tuvimos que pasar 6 semanas para conseguir quien nos representara en el caso. Algo bien importante que yo creo que al final del día va a ser fundamental para resolver este caso es la cuestión del interés público. Y vamos precisamente a lo que dicen aquí. Fueron varias las veces en que la jueza cuestionó a los portavoces del Ministerio Público Federal si el hecho de que un presidente siga la ley es o no un asunto de alto interés público. Y a esto voy a lo primero que les explicaba. Para la jueza es importante que en lo que ella decida, en ese fallo, se determine si el presidente cumplió o no con la ley. Sabemos que estos son los hechos. El presidente despidió a los miembros de la Junta de Control Fiscal con un correo electrónico que apenas tenía 2 líneas, que no indicaba la causa al momento de ese despido, que es algo requerido por la ley. Posteriormente, mucho tiempo después, se enviaron las razones para el despido. Hay que ver si el enviar las razones para el despido tan cercano como el viernes pasado es suficiente para de alguna manera subsanar el que no se indicaron las razones para el despido ni se les permite un debido proceso a estas personas al momento de sacarlo. La jueza se ha reservado el fallo según dispone este artículo. Dice, al concluir la vista, la jueza federal se reservó el fallo, el cual dijo anunciaría en las próximas 48 horas, es decir, que los próximos probablemente en el día de hoy o mañana a más tardar sabremos qué decide la jueza en torno a esto. Mi pronóstico, vamos para acá con la bola de cristal, taca, taca. Mi pronóstico es que la jueza va a decidir que existe un alto interés público de que el presidente de los Estados Unidos cumpla con la Constitución y las leyes promulgadas por el Congreso, por lo que a tenor con eso, ella va a determinar que se incumplió por parte del presidente con ese correo electrónico de lo que dispone la ley promesa y ella entonces le otorgará a las partes el plazo para que el presidente pueda despedirlos conforme establece la ley,
con unas causas determinadas y se les confiera a los despedidos miembros de la Junta un debido proceso de ley, según lo dispone la ley promesa. Así es que esto va para largo. En cuanto al mismo presidente Donald Trump, una noticia que es más una amenaza que otra cosa, pero cumplo con dejarles saber, es que el presidente ha mencionado en las redes sociales, como suele hacer, que podría estar imponiendo un arancel de 100% a las películas filmadas fuera de Puerto Rico. Yo creo que esto es sumamente importante porque sería la primera vez que se impone un arancel a un bien creativo. No estamos hablando de bienes materiales como el acero, como el aluminio, como los medicamentos, como los muebles tapizados, como los armarios, como los alimentos. Estamos hablando de un bien creativo sujeto a tratados, sujetos a una organización legal distinta. Como les dije, esto es apenas una amenaza. Claro, ante la gran cantidad de películas que están siendo filmadas en otros lugares donde los costos de producción y grabación son mucho más bajos que en los Estados Unidos. Una de las cosas que el presidente mencionó es que, pues claramente, particularmente el estado de California había sido golpeado severamente ante la filmación de películas afuera de los Estados Unidos, por lo que él se disponía a la imposición de este arancel. Veremos qué pasa, pero ciertamente esto va a abrir la puerta a un juego muy distinto si es que en efecto el gobierno estadounidense puede imponer aranceles sobre bienes creativos. Esto está por verse, yo creo que va a haber muchísimo debate con respecto a esto, pero como les dije, cumplo con dejarles saber. Hoy vamos a estar hablando, dándole continuidad a un tema que ha sido bien importante para nosotros en los últimos meses y tiene que ver con el PRITS, con esta agencia que se encarga de la otorgación de contratos de tecnología. Pero antes, aquí está la oportunidad que buscabas. Ahorra y disfruta al máximo con las grandes ofertas que Braulio Agosto Motors tiene en tu Toyota nuevo. Su excelente equipo de vendedores esperan por tu llamada. 787-492-6100, 787-492-6100. Estrena la comodidad de la RAV4 2025 desde solo $230 mensuales. Súbete a la poderosa Tacoma 2025 desde solo $340 mensuales y aprovecha el superbono de $5,000 en el Corolla 2025 por tiempo limitado. Compra ahora y comienzas a pagar en 3 meses. Además, te llevas tu Toyota con tablilla, accesorios gratis y aceite y filtro de por vida. ¿Qué esperas? Llama al 787-492-6100, 787-492-6100 o visítanos en la 65 de Infantería en Río Piedras, Braulio Agosto, donde menos te cuesta un Toyota siempre. Bueno, vamos a esta noticia y es que se ha presentado un proyecto por parte del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Este proyecto va dirigido a cambiar las reglas en el PRITS. Como ustedes ya saben, el PRITS es esa agencia que controla todo lo relacionado a la informática y la tecnología en nuestro gobierno. Vamos a un arroyo de habichuelas de este proyecto. En resumen, la explicación es la siguiente. Vamos a verla. Explicó que la junta, que es lo que se pretende crear con el proyecto, estará adscrita, es una junta nueva que estará adscrita al PRITS y contará con 3 miembros a tiempo completo y dedicación exclusiva, nombrados por el Ejecutivo y los presidentes legislativos. Todos deberán poseer experiencia en innovación, ciberseguridad, infraestructura de datos o áreas relacionadas y sus decisiones serán públicas y documentadas mediante resoluciones escritas. Aquí podemos ver el proyecto que fue radicado, que es el proyecto 746 del Senado. Quiero que lo vean ahora en pantalla. Pónganmelo por ahí. Ese proyecto, cuando nos movemos a la exposición de motivos y podemos ver cuáles son las razones del mismo, quiero que las tengan ante su consideración. La modernización tecnológica del Estado requiere decisiones basadas en criterios técnicos verificables y procedimientos de evaluación que generen confianza ciudadana. Al amparo de la Ley 75 de 2019, según enmendada, la Puerto Rico Innovation Technology Service ha servido como ente rector
en materia de innovación y tecnología. No obstante, la centralización de autorizaciones en una sola oficina ha evidenciado límites operativos y de gobernanza que afectan la consistencia de criterios, la transparencia en la documentación y decisiones y la rendición de cuentas. Yo creo que es importante aquí en la exposición de motivos, lo primero que quiero señalar es que creo que parte de una premisa equivocada. Aquí dice que la centralización de todas estas responsabilidades en una sola persona es lo que ha creado límites al desempeño de la agencia. Y yo creo que identifica un problema donde no lo hay. Está diciendo que centralizar lo que hace el PRITS en un director es lo que ha creado los problemas en PRITS. Los problemas en PRITS no han sido creados por centralizarlo todo en la figura de un director. Los problemas del PRITS han sido creados porque hay todo un aparato de intereses presionando a esa persona para que firme contratos ilegales e irregulares. Así que quizás lo que debemos movernos es a la fiscalización y a la regulación de los cabilderos, a la fiscalización y la regulación de influencias indebidas en el gobierno de Puerto Rico, lejos de entonces buscar ahora nombrar una junta más para evitar que la concentración de poder esté en una persona que pueda ser, ¿verdad?, indebidamente influenciada. Vamos a lo que es la política pública según la dispone este proyecto. Veamos. Ellos establecen que según lo que pretenden lograr con esto, será además política pública del gobierno de Puerto Rico que los procesos de revisión, evaluación y aprobación de proyectos y contratos de tecnología se conduzcan con transparencia, rendición de cuentas y deliberación colegiada mediante la Junta Adjudicativa de Tecnología creada por esta ley. Así que, en otras palabras, lo que nos está diciendo es, de ahora en adelante va a ser la política pública que todo lo que sea revisión, evaluación de contratos, en lugar de que lo haga el director de PRITS, lo haga la Junta Adjudicativa de Tecnología. Sí, así como lo oyen, una nueva junta, más burocracia, más proceso. ¿Cómo se va a componer esta junta? Veamos lo que dispone el proyecto del Senado. Junta Adjudicativa de Tecnología, o HAT, significa el cuerpo colegiado creado por esta ley, compuesto por 3 miembros a tiempo completo y dedicación exclusiva, con la responsabilidad de ejercer las facultades de revisión y aprobación de proyectos y contratos de tecnología conforme a lo dispuesto en esta ley. ¿En qué consiste? Miren esto, el Comité Técnico Evaluador. Significa el grupo de expertos adscritos a PRITS, especializado en arquitectura, interoperabilidad, ciberseguridad y manejo de datos, cuya función es emitir informes técnicos que servirán de base a las decisiones de la Junta Adjudicativa de Tecnología. Es decir, miren, en arroz y habichuela, ellos quieren crear una nueva junta de 3 individuos, quieren que tengan unos conocimientos particulares. ¿Cuál es mi opinión con respecto a esto? Ahora vamos con eso. Esto es la opinión del Lúgaro. La oficina del PRITS fue creada con varios objetivos. El primero era tener una visión de hacia dónde queríamos encaminar la parte tecnológica e informática del gobierno. ¿Por qué? Porque la tecnología va a ser un elemento crucial en el desarrollo de las operaciones de todas nuestras agencias, en la costo-efectividad de los servicios que se brindan a la ciudadanía. Pero sobre todo, la tecnología es parte del avance social. Y es importante tener una persona que conozca de estos procesos, no Pepe Matapuerco, no Juanito Alimaña, sino alguien que conozca y tenga una visión de hacia dónde encaminarnos, que dirija esta oficina. Que dirija esta oficina y cree la política pública, es decir, la hoja de ruta de hacia dónde nos queremos encaminar. Más allá de eso, PRITS fue creado también porque teníamos a todas las agencias, cada una decidiendo sobre las áreas tecnológicas sin saber un pepino de las áreas tecnológicas, duplicando esfuerzos, duplicando gastos, incluso escogiendo sistemas operativos que no eran compatibles unos con los otros, de modo que no podíamos tener ni siquiera una interoperabilidad de los sistemas entre las agencias. Para eso se crea el PRITS, para unificar los esfuerzos tecnológicos, tener una sola visión, un solo rector, un solo líder que capitanee este barco. El crear una junta, lejos de
realmente permitir adelantar el proceso, va a obstaculizar el mismo. Miren, yo puedo entender que hemos tenido tantos y tantos problemas con lograr nombrar una persona, pero el problema no está en nombrar la persona, el problema está que hay tantos listos ahora mismo metidos en ese gobierno, tantos intereses metiendo presión para aprobar contratos. ¿Y qué vamos a hacer cuando hagan lo mismo con el secretario de Educación y le metan presión para que apruebe contratos? ¿Qué vamos a hacer cuando hagan lo mismo con el secretario de Corrección, con el de Salud, con el de cada agencia? Vamos a hacer una junta de evaluación en cada una de las agencias. Nos vamos a tomar siglos en aprobar cada contrato porque simplemente somos incapaces de enfrentar la corrupción en todas sus dimensiones. Al final del día, ¿quién va a encaminar el barco de la tecnología? Vamos a tener 3 personas, cada uno con su compás, cada uno timoneando. Realmente, al final del día, en algo tan importante como lo es la tecnología y la informática, lo que vamos a hacer es carecer de un líder, carecer de una visión. Yo puedo entender, honestamente puedo empatizar con un proyecto que lo que quiere es resolver, que diga, mira, pues, si no podemos nombrar a nadie, si hay tanta presión, nombremos una junta y que se dividan la responsabilidad entre 3. Van a tener que torcerle la muñeca a 3 para aprobar el contrato. Pero la realidad es que eso le hace un flaco servicio al componente tecnológico de Puerto Rico, aumenta la burocracia y al final del día ya se supone que el proceso tecnológico se apruebe en las agencias y que luego sea PRISA el que dé el visto bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Que las agencias aprueben para que el comité asesor, evaluador decida y que luego la Junta Administrativa Tecnológica decida. Por favor, estamos hablando de $1,000 millones en presupuesto. Nos vamos a tomar años. Vamos a tener el componente tecnológico, que es el más rápido que tiene que funcionar a velocidad de tortuga. Así es que mi observación es la siguiente. Vamos a sentarnos, vamos a escuchar las partes, vamos a poder encontrar la raíz del problema que no está en quién decide, sino en los intereses que presionan al que decide y vamos a enfrentar de una vez y por todas esos intereses. De lo contrario, ese síntoma lo que va a hacer es permear en todas nuestras agencias, retrasar lo que hacemos y nos va a evitar enfrentarnos con la triste realidad de que tenemos un gobierno sujeto a presiones que muchas tienen que ver con algo que no hemos querido atender, que son los donativos electorales a las campañas políticas y el inversionismo político en Puerto Rico. Bueno, con eso cierro por hoy. Gracias por la paciencia que han exhibido hasta el momento. Para mí era importante estar aquí hoy. Les agradezco primero que sigan lo que estamos haciendo, que compartan el contenido, que se suscriban al canal. Eso nos permite llegar a más personas. Si a usted le gusta lo que está viendo, si usted entiende que es importante que llegue, vaya al canal Alexandra Lugaro PR, suscríbase. Y de igual manera, no solamente va a tener la información que necesita, va a permitir que usted se ahorre, que yo siga teniendo que repetirles aquí día tras día lo mismo de siempre. Yo se los dije, pero ustedes no me hicieron caso. Recordándoles que hoy nos vamos en vivo en Molusco TV con La Real a las 12 del mediodía. Vamos a estar hablando de la famosa suite de la gobernadora. ¿En virtud de qué se crea esta suite? ¿Cuáles son las funciones, las responsabilidades? ¿Existe esto en otros espacios artísticos o musicales de Puerto Rico? ¿Para qué funciona? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? También vamos a estar discutiendo otros asuntos importantes del quehacer social, político del país y, claro, cosas personales que siempre hablamos. También saben que a las 5:55 estamos en vivo con Última Palabra, como todos los días en Tele 11. También lo consiguen en mi canal de YouTube, Alexandra Lugaro PR, donde los pueden ver en vivo o luego de que lleguen del trabajo. Con eso los dejo por hoy. Que tengan todos un bonito día.